Muchos hombres piensan que requieren el respaldo de otras personas para progresar. Aguardan a que alguien los impulse, los anime o los saque de donde están atascados. Están convencidos de que por sí mismos no son capaces. Sin embargo, la realidad es que nadie aparecerá para salvarlos. Yo, Brian Tracy, he comprendido que los grandes logros surgen justamente en esos periodos de completa independencia, cuando no hay reconocimiento, ni espectadores, ni apoyo. Es en esa etapa donde se forja la personalidad, donde el hombre encuentra su auténtica fuerza, ya que al no contar con nadie más, no te queda otra opción que enfrentar quién eres. Y ese es el reto más grande que existe. No hay formas de evadirse, no hay justificaciones, solo estás tú y lo que decidas. Y si consigues mantenerte firme cuando nadie te observa, si continúas tu camino cuando nadie confía en ti, te transformas en una persona imposible de frenar. No le tengas miedo a la soledad. Témele a tener que depender constantemente de los demás para progresar. Estar solo no es un fracaso, es una oportunidad. Es el espacio donde el hombre se construye, donde su mentalidad se fortalece y donde su espíritu aprende a mantenerse por su cuenta. Porque cuando eres capaz de andar sin alguien a tu lado, entonces estás preparado para dirigir tu camino. Cuando nadie confía en ti, cuando todo parece venirse abajo y el silencio se transforma en tu único acompañante, hay un instante en el que el sufrimiento se convierte en entendimiento. Comienzas a aceptar que el mundo no tiene una deuda contigo, que nadie está forzado a ayudarte a levantarte, a escucharte o a felicitarte. En ese momento te enfrentas a la realidad más incómoda, pero a la vez más poderosa. Estás absolutamente solo con lo que te corresponde hacer. Y aunque eso pueda parecer una sentencia, en el fondo es el comienzo de tu autonomía, de tu libertad. Ya que cuando dejas de suponer que otros te rescatarán, tomas de nuevo la capacidad de hacerlo por tu propia cuenta. Te das cuenta de que tu futuro no lo determinan los eventos, sino la elección de cada día de no parar, incluso cuando nadie presencia tu esfuerzo. Existe una fuerza que solo aparece en la soledad, es la constancia que no requiere el visto bueno de otros, el trabajo que no se exhibe, la perseverancia que no se premia. Es sencillo mantenerse cuando todos te observan, pero el desarrollo genuino sucede cuando actúas sin audiencia. Cada vez que te levantas temprano para esforzarte en privado, cada jornada que persistes, aunque nadie te aliente, vas formando una fuerza interior que nada puede dañar. Porque cuando la aceptación externa se esfuma, aprendes a valorarte tú mismo. Y cuando eso pasa, ya nada ni nadie podrá frenarte. Muchos se rinden porque miden su progreso por lo que los demás les reconocen. Si nadie les celebra, sienten que no tiene propósito seguir. Pero los hombres que realmente modifican su rumbo no persiguen halagos, buscan una misión. Comprenden que el éxito no llega cuando los demás los notan, sino cuando ellos se dedican sin condiciones. Salir adelante sin respaldo es complicado, sin duda, pero también es lo que diferencia a los que imaginan de los que lo consiguen, porque el triunfo no se basa en quién te acompaña, sino en quién eres cuando estás contigo mismo. La soledad puede causar dolor, puede ser difícil, pero también te limpia. Te empuja a dejar la necesidad de que te aprueben, a confrontar tus temores, a admitir tus puntos débiles y a volver a armarte con tus propios recursos. Comienzas a aceptar que nadie que haya conseguido algo importante lo hizo con facilidad o con elogios permanentes. Todo hombre que llegó a la cima pasó primero por el aislamiento, por la incomprensión, por el agotamiento, por la incertidumbre, pero no se detuvo. Aprendió a creer en su camino, incluso cuando nadie más lo apoyaba. Y esa seguridad, esa fe en uno mismo se transforma en la base de todo lo que viene después. Porque cuando aprendes a andar por tu cuenta, dejas de temer a no conseguir, dejas de necesitar, de suplicar reconocimiento, de buscar validación en la mirada de los otros. Te haces autosuficiente en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Y esa clase de libertad no se paga con dinero. Es lo que te permite mantenerte estable cuando la vida se muestra difícil, cuando las personas te decepcionan, cuando todo parece ir en tu contra, porque sabes que aunque nadie esté a tu lado, tú sigues contigo. Y si eso es así, nunca estarás completamente solo. Cuando estás solo, cada idea se hace más grande, las dudas se intensifican, los recuerdos pesan más y el futuro se ve más confuso. Empiezas a preguntarte si de verdad merece la pena continuar, si el trabajo tiene sentido cuando nadie lo valora, si acaso la existencia te está pidiendo que abandones. Pero lo que realmente está sucediendo es que la vida te está examinando, está comprobando si tu deseo de progresar es real o solo un antojo temporal. Porque cualquiera puede desear una vida mejor cuando tiene apoyo, pero solo los hombres realmente decididos continúan moviéndose cuando no tienen a nadie más cerca. Esa es la separación entre el deseo superficial y la misión profunda.
La soledad se transforma en un reflejo sin adornos. Te enseña lo que eres sin disfraces, sin halagos, sin escapes. Te muestra tus inseguridades, tus faltas, tus pretextos. Y si tienes el valor de verte con sinceridad, también te enseña tu capacidad. Encuentras que dentro de ti hay más poder del que suponías. Más capacidad de recuperación de la que creías. Más habilidad para cambiar de la que nunca te reconocieron. Pero para hallar esa fuerza, necesitas pasar tiempo a solas contigo. Aunque al principio cueste, aunque te haga sentir confundido, porque el progreso siempre se encuentra después de la dificultad. Cada hombre que ha cambiado su vida tuvo que vivir una etapa donde todo parecía inalcanzable, donde no tenía orientación, ni respaldo, ni seguridad. Y fue justamente ahí donde aprendió lo que realmente quería decir confiar, no en los demás, sino en su propia persona. Cuando nadie te dice que eres capaz, tienes dos caminos: abandonar o ser tú quien te impulse a seguir. Y si escoges la segunda opción, algo se modifica para siempre. Tu cabeza deja de buscar consuelo y empieza a buscar respuestas. Tu fuerza deja de usarse en lamentaciones y se concentra en mejorar. Y lo que antes era un espacio vacío se transforma en movimiento. Hay ocasiones en las que parecerá que no progresas, jornadas en las que sentirás que todo tu trabajo carece de sentido, pero esos días son los que te edifican. Son los pilares ocultos de tu solidez. Nadie los observa, nadie los reconoce, pero son los que provocan que un día despiertes con una certeza que ya no se rompe, porque comprenderás que el coraje no se forma cuando te acompañan, sino cuando continúas incluso con el espíritu agotado. Esa es la diferencia entre los que buscan ayuda y los que se convierten en ayuda, entre los que esperan un empuje y los que lo generan. La soledad no te acaba, te muestra, te quita lo que sobra y te deja con lo fundamental, tu esencia. Cuando aprendes a aguantar el peso de tus propios momentos de quietud, también aprendes a mantener tu visión sin necesitar a nadie. Y eso, aunque parezca pequeño, es lo que transforma tu existencia. Porque mientras otros se paran por falta de compañía, tú avanzas por determinación. Y cada paso que das en solitario, aunque parezca insignificante, te acerca más a la versión más resistente y plena de ti mismo. Esa versión que ya no teme perder a nadie. Porque entiende que nunca perdió lo más valioso, la determinación de continuar. Hay un punto en la vida en el que la quietud se vuelve abrumadora. Ya no hay comunicación, no hay contacto, no hay palabras de apoyo, solo tú, tus ideas, y un vacío que se siente pesado. Es en ese instante cuando muchos se rompen, cuando empiezan a creer que su trayecto no tiene valor, que quizás no están diseñados para resistir tanto. Pero lo que pocos captan es que ese momento, el más difícil y aislado, es la entrada a la evolución. No es el final, es el comienzo del cambio auténtico. Porque antes de renacer, todo hombre tiene que vivir su propia oscuridad interna, esa fase donde nadie te ve, donde nadie cree en ti, y donde la única fuerza que conservas es la elección de seguir un día más. Cuando nadie te acompaña, la cabeza busca escape. Algunos lo hallan en lo que ya pasó, otros en evasiones y otros simplemente se derrumban. Pero los que eligen progresar aprenden a convertir esa soledad en enseñanza. Comienzan a oír lo que su propio interior ha intentado decirles por mucho tiempo. Empiezan a identificar las costumbres que los paralizan, los pensamientos que los perjudican, los miedos que disfrazan de precaución. En el silencio todo se intensifica, los fallos, las aspiraciones, las lesiones, pero también las verdades. Y cuando te animas a verlas sin escapar, algo en tu interior se reordena. Ya no anhelas tanto la aceptación ajena, ni la validación que te daban los elogios. Comienzas a entender que tu misión no depende de quién te siga, sino de cuánto te comprometes contigo mismo. Salir adelante sin compañía implica transformarte en tu propio pilar. Nadie te va a animar al despertar. Nadie va a recordarte tu razón de empezar. Nadie te va a guiar cuando te desvíes. Eres tú, únicamente tú. Y aunque parezca una carga, también es una ventaja. Porque en ese camino desarrollas la capacidad más potente de todas, el autocontrol. No la inspiración momentánea, no la emoción de un discurso, sino la constancia callada de hacer lo que debes hacer. Incluso cuando no tienes deseos, incluso cuando el fruto parece lejano. Esa disciplina es la que determina quién alcanza y quién solo se queda con la idea. Recuerda esto, la soledad no es un rival, es un colador. Se lleva a las personas, las costumbres y las ideas que no están destinadas a ir contigo al siguiente nivel. Te vacía para que puedas llenarte de lo que realmente vale. Cuando lo captas, dejas de oponerte a estar solo. Empiezas a usar ese periodo para mejorarte. Lees, adquieres conocimiento, te cuidas, te concentras. Empiezas a notar que tu fuerza ya no se divide en charlas sin sentido, en vínculos sin dirección o en opiniones de otros.
Descubres que la tranquilidad no está en tener a todo cerca, sino en poder estar contigo mismo sin sentirte incompleto, y aquí viene una verdad que muchos no toleran oír. Si no sabes estar solo, nunca sabrás estar con alguien. Porque la soledad te enseña a no necesitar, a no requerir, a amar sin desvanecerte. Te enseña a hallar valor en tus propias acciones, en tus propios méritos, en tu propio proceso. Cuando aprendes a estar en calma contigo, dejas de rogar cariño y comienzas a seleccionarlo. Dejas de suplicar por oportunidades y comienzas a generarlas. Dejas de buscar que te confirmen y empiezas a proyectar confianza. Todo eso nace en la quietud, en la falta, en la molestia de no tener a nadie que te apoye. No confundas estar solo con estar desorientado. Estar solo es un periodo, no un final. Es el suelo donde se planta la excelencia, aunque al principio parezca seco. En ese suelo, si siembras disciplina, recogerás libertad. Si siembras concentración, recogerás frutos. Si siembras convicción, recogerás serenidad. Pero nada de eso llega si continúas esperando a que otro lo haga por ti. La vida premia al hombre que se levanta incluso cuando todo le pesa, que sigue andando incluso cuando no hay guía ni observadores, porque el mundo siempre termina cediendo ante el que insiste, y cuando el tiempo transcurra y mires hacia atrás te darás cuenta de algo. Todo lo que te dolió, todo lo que soltaste, todo lo que viviste solo era imprescindible. Era el fuego que moldeaba al hombre en el que te transformarías. Hay una fase en la que el silencio se convierte en tu compañero, aunque al principio lo rechaces. Empiezas a notar que cuanto menos requieres la validación externa, más independiente te vuelves. Ya no necesitas que alguien te diga que vas bien porque tú mismo lo sabes. Ya no esperas tener compañía para progresar porque entendiste que el trayecto más significativo siempre se hace en solitario. Pero esa comprensión no llega de repente. Llega cuando te cansas de aguardar, cuando ves que nadie más va a realizar el trabajo por ti y decides hacerlo tú. Aunque cueste, aunque el temor te siga. Es ahí donde comienza la auténtica libertad emocional. Cuando descubres que puedes mantenerte incluso sin el respaldo que alguna vez creíste esencial. Y quiero que lo reflexiones con honestidad. ¿Cuántas veces has dejado de progresar porque no te sentías acompañado? ¿Cuántas posibilidades has desaprovechado esperando que alguien te impulse o te comprenda? Tal vez ya sea hora de dejar de buscar a quien ande contigo y empezar a ser tú la clase de hombre con la que otros querrían andar. Esa es la diferencia entre el que se lamenta y el que guía, porque el que guía no se queja por estar solo, usa esa soledad como preparación. No requiere alboroto, requiere rumbo. Y mientras los demás buscan que los comprendan, él edifica logros. Recuerda algo, la gente puede irse, los amigos pueden desvanecerse, incluso la familia puede no apoyarte. Pero mientras tú no te abandones, nada se ha terminado. Tu vida puede modificarse por completo cuando decides tomar las riendas sin apoyarte en nadie, dejas de culpar, de explicar, de esperar y empiezas a actuar. El mundo pertenece a quienes no requieren aprobación para moverse, a los que incluso con temor dan el siguiente paso, a los que convierten la duda en impulso. Porque mientras muchos se inmovilizan esperando compañía, otros avanzan solos y terminan dirigiendo. Y si estás escuchando esto, quiero que pauses un momento y te cuestiones algo. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo a estar solo? Escríbelo en los comentarios. Dilo con sinceridad, no por mí, sino por ti. Porque a veces el simple hecho de admitirlo ya es el primer paso para superarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente cada día, no por el canal, sino por ti mismo, porque lo que consumes también te forma. Y si seleccionas mensajes que te impulsen a crecer paso a paso, tu vida empezará a reflejar esa actitud. Avanzar sin compañía no significa ser distante o aislado, significa ser resistente. Significa que cuando todo se caiga, tú sabrás mantenerte erguido, que cuando todos cuestionen, tú seguirás confiando. Porque el éxito real no se mide por quién te acompaña, sino por quién eres cuando nadie lo hace. Y cuando consigas andar solo con seguridad, entonces la vida colocará a tu lado a quienes estén preparados para progresar contigo, no por obligación, sino por misión común. Cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte, algo en tu interior se modifica para siempre. Dejas de esperar indicios, dejas de rogar atención, dejas de pensar que la vida te debe algo. Te das cuenta de que la única persona que puede otorgarte una vida nueva eres tú mismo. Y aunque esa verdad sea dura, también libera. Porque mientras esperas a que otros te comprendan, el tiempo sigue pasando y los días se van. Pero el día en que decides actuar sin requerir a nadie, ese día tu destino empieza a girar, no de pronto, sino gradualmente, como una rueda que al principio cuesta mover, pero que después nadie puede parar. Muchos hombres confunden el apoyo con la salvación. Creen que tener compañía les dará poder, pero no comprenden que la fortaleza auténtica nace cuando no tienes a nadie a quien acudir.
Cuando el cansancio te vence y aún así te levantas. Cuando el fracaso te humilla y aún así continúas. Cuando el miedo te dice que no puedes, pero tú sigues, esos momentos delinean tu carácter. No cuando todo sale bien, sino cuando estás solo y decides no claudicar. Porque es sencillo tener fe cuando te acompañan, pero tener fe cuando estás completamente solo es otro nivel de fuerza. Tu alrededor puede modificarse, tus amigos pueden distanciarse, incluso las personas que prometieron estar pueden irse, pero eso no significa que tu camino haya concluido. Significa que el universo te está dando espacio para crecer. Cada partida tiene una función. Cada despedida deja un aprendizaje. Cuando alguien se va y duele, no es un castigo, es una limpieza. Es una oportunidad para mirar internamente y preguntarte, ¿qué versión de mí estoy dispuesto a edificar a partir de esto? Porque la soledad no destruye. La soledad purifica, te deja con lo básico, con lo que realmente importa. Tu determinación, tu concentración, tu misión. Salir adelante si nadie te apoya exige valor, pero también inteligencia emocional. No puedes seguir lamentándote por lo que no posees. Tienes que aprender a ver lo que sí está a tu alcance. Si hoy estás solo, aprovecha ese espacio para desarrollarte, para fortalecer tu mente, para crear algo que el ruido exterior no te permitía oír. Es en esos periodos donde más evolucionas, aunque no se note, porque el crecimiento no siempre se siente agradable. Muchas veces se siente como pérdida, como vacío, como agotamiento, pero en realidad estás cambiando. Estás dejando de ser el que dependía y empezando a ser el que conduce. La mayoría de las personas no soporta estar sola porque no se conoce. Y eso es lo que debes modificar. Debes aprender a disfrutar tu propia compañía, a conocerte sin caretas, a perdonarte por lo que hiciste y agradecer por lo que aprendiste. Cuando lo logras, la vida deja de ser una pelea constante por pertenecer. Ya no necesitas demostrar nada, solo vivir con intención. Esa paz interna es el fundamento de toda grandeza, porque los hombres que han modificado el mundo antes transformaron su mundo interior, y ese cambio solo ocurre en silencio, sin testigos, sin público, sin reconocimiento. Así que si hoy sientes que no tienes a nadie, recuérdalo. No estás perdido, estás siendo preparado. Cada día que resistes la quietud, te estás volviendo más fuerte. Cada elección que tomas por tu cuenta estás construyendo autonomía, y cada lágrima que derramas sin rendirte estás limpiando tu esencia. No necesitas compañía para progresar, solo resolución, porque el día que decidas de verdad salir adelante, nada ni nadie podrá detenerte. La soledad es una etapa que muchos interpretan mal. No es una condena, es una invitación. Es la voz de la vida diciéndote, ya es hora de conocerte sin interferencias. En esos momentos en los que no hay nadie a quien recurrir, se abre la posibilidad más grande de todas. Aprender a confiar en ti, no en lo que los demás creen que puedes hacer, sino en lo que tú sabes que puedes edificar. La mayoría huye de ese silencio, lo llena con distracciones, con gente, con excusas. Pero los hombres que se transforman no huyen de la soledad, la aceptan porque comprenden que en ese vacío se oculta la verdad sobre quiénes son realmente. Y cuando descubres eso, ya no temes estar solo, temes malgastar el tiempo sin evolucionar. Cada vez que eliges seguir adelante sin ayuda, estás reescribiendo tu historia, estás demostrando que tu fuerza no depende de la compañía sino de tu compromiso. Hay algo profundamente poderoso en el hombre que se levanta sin audiencia, que se prepara sin espectadores, que trabaja sin elogios. Ese tipo de hombre no busca miradas, busca resultados. No necesita que le digan que puede porque ya lo sabe. Lo aprendió en la dificultad, lo comprendió en la oscuridad, lo afirmó cada vez que el mundo lo ignoró. Y esa fuerza no se adquiere, se construye. Aprende a disfrutar el proceso de reconstruirte. No intentes llenar cada espacio con evasiones. Aprende a sentarte contigo mismo y observar en qué te estás convirtiendo. Cada día en soledad es una chance para pulirte, para eliminar lo que ya no te sirve, para redescubrir lo que realmente te mueve. Muchos hombres no aguantan este proceso porque exige honestidad, exige mirarte directamente y admitir que algunas de tus heridas las provocaste tú mismo. Pero solo cuando reconoces eso puedes empezar a sanar, porque la soledad, si se usa con inteligencia, no destruye, cambia. A veces avanzar sin compañía se siente como caminar a ciegas. Das un paso y no sabes si vas correctamente. Das otro y no ves avances. Pero te aseguro algo, mientras continúes en movimiento, la dirección correcta terminará mostrándose. El error no está en avanzar solo. El error está en pararse esperando que alguien más venga a orientarte. Nadie conoce tu camino como tú. Nadie siente lo que tú sientes. Nadie sabe el peso que cargas. Por eso tu proceso solo puede ser tuyo. Y está bien, porque las batallas más grandes siempre se libran en silencio y los triunfos más profundos no se festejan con ruido sino con tranquilidad. Cuando logras entender esto, tu perspectiva cambia.
Ya no te duele tanto la ausencia porque sabes que cada persona que se fue, cada oportunidad que soltaste, te acercó más a tu esencia, te limpió de lo accesorio. Y aunque al principio no lo percibas, el tiempo siempre muestra que nada de lo que perdiste era fundamental. Lo que realmente te sostiene, lo que te impulsa, lo que te construye, está dentro de ti. Esa fuerza no necesita aprobación ni compañía, solo necesita determinación. Y una vez que decides no parar, aunque todo esté en calma, aunque nadie te acompañe, ya has vencido. Porque la victoria no es el reconocimiento, es la paz que llega cuando sabes que lo diste todo tú solo. Y aún así continuaste. Hay un momento en el camino en que empiezas a comprender el valor del silencio, dejas de pelear contra él y empiezas a escucharlo. Te das cuenta de que en medio de esa quietud no estás tan solo como creías, estás contigo mismo y eso lo transforma todo. Empiezas a hablarte con más respeto, a exigirte sin dañarte, a perdonarte sin debilitarte. Descubres que el hombre que antes necesitaba validación ya no existe. Ahora hay alguien más concentrado, más tranquilo, más atento. Esa evolución ocurre sin alboroto, sin testigos, pero se percibe. Se nota en la mirada, en la postura, en la forma en que enfrentas los obstáculos. Ya no respondes con pánico, actúas con serenidad. Ya no dependes de opiniones ajenas, confías en tu juicio. La soledad te ha vuelto sabio, y esa sabiduría nadie te la puede quitar. Muchos temen estar solos porque confunden soledad con abandono, pero el abandono viene de los demás. La soledad, en cambio, viene de ti y te da poder. Es un terreno fértil donde puedes volver a sembrarte. Puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser de ahora en adelante. Uno que se queja o uno que guía, uno que se lamenta por lo que no tiene o uno que agradece lo que sí puede construir. Porque la soledad te sitúa frente a una decisión, o te hundes en ella o te elevas gracias a ella. Y la diferencia está en cómo la enfrentas. Si la ves como castigo, te debilita. Si la ves como preparación, te fortalece. En la soledad aprendes a valorar el silencio después de cada error. Aprendes a analizarte sin compasión, pero también sin rencor. Empiezas a entender que equivocarte no te define, claudicar sí. Y cuando comprendes eso, dejas de tenerle miedo al fracaso. Ya no te preocupa caer, te preocupa no levantarte. La mente se transforma por completo. Dejas de buscar atajos porque sabes que el crecimiento auténtico no se halla ahí. Te vuelves más selectivo con tu energía, con tus hábitos, con las personas a las que permites entrar en tu vida. Ya no aceptas cualquier compañía solo por no sentirte solo, porque sabes que hay compañías que lastiman más que la ausencia. Cuando pasas suficiente tiempo contigo, te vuelves consciente de lo mucho que puedes aguantar. Descubres que el dolor no te destruye, te limpia, que las pérdidas no te detienen, te enseñan, que la soledad no te apaga, te enciende. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas tanto del mundo exterior, no porque te vuelvas frío, sino porque aprendes a mantener encendida tu propia luz. Es la fuerza que te sostiene cuando el agotamiento te vence, cuando los demás dudan, cuando nadie más comprende tu camino. Esa luz interior es lo que distingue a los hombres que avanzan de los que se detienen. Así que si hoy estás solo, no lo veas como una debilidad. Es tu fase de entrenamiento, es el momento donde estás siendo preparado para lo que pediste. Y sí, dolerá, cansará, pero no será inútil. Porque un día, cuando el ruido regrese, cuando la gente vuelva, cuando las oportunidades aparezcan, estarás listo. Ya no necesitarás que nadie te diga qué hacer. Ya no dependerás de la inspiración ajena, porque habrás aprendido lo que pocos aprenden, que el hombre que sabe caminar solo nunca vuelve a depender de nadie para progresar. Hay una fuerza que solo se activa cuando lo has perdido todo, cuando ya no queda nadie a quien culpar, cuando no hay hombros en los que apoyarte ni palabras que te consuelen. En ese punto, la vida te obliga a mirar hacia adentro y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Descubres que no necesitas tanto como creías, que las personas que se fueron te enseñaron a sostenerte y que las ausencias que dolieron eran necesarias para liberarte de lo que te mantenía débil. Porque la verdad es que no puedes avanzar cargando con todo. En algún momento la vida te dejará solo para que aprendas a soltar, a fluir, a depender únicamente de ti. Salir adelante cuando nadie te acompaña no se trata solo de resistencia, se trata de madurez. Significa dejar de esperar que los demás entiendan tu proceso. Nadie lo hará porque no pueden sentir lo que tú sientes, no conocen el peso que llevas, las batallas que peleas en silencio, ni las veces que pensaste rendirte, pero eso está bien. No necesitan entenderte porque esto no es para ellos, es para ti. Este camino se trata de fortalecerte, de pulirte, de transformarte en alguien que no solo sobrevive, sino que se vuelve más sabio, más firme, más consciente.
Y cuando lo haces, la soledad deja de ser castigo y se convierte en aliada. La vida tiene una manera curiosa de enseñarte. Primero te quita todo lo que no valorabas, luego te deja solo, y finalmente te muestra lo que realmente importa. En esa secuencia, al principio sientes que estás cayendo, pero en realidad estás siendo liberado. Liberado de depender, de temer, de complacer. Y en medio de ese vacío aprendes a sostenerte, no con orgullo, sino con convicción. Empiezas a entender que la soledad no significa que nadie te quiera, sino que la vida te está enseñando a quererte tú primero. Y ese aprendizaje vale más que cualquier compañía pasajera. No hay desarrollo personal sin incomodidad, no hay crecimiento sin aislamiento, no hay éxito sin soledad temporal. Todos los hombres que alcanzaron algo grande tuvieron que pasar por ese proceso. El abandono, la incomprensión, la calma forzada, no porque la vida los castigara, sino porque los preparaba. Así que si hoy estás en ese punto, sin dirección, sin apoyo, sin certezas, entiende esto, no estás siendo olvidado, estás siendo formado. Cada día que sigues de pie, cada noche en que no te rindes, cada vez que eliges creer aunque no veas resultados, estás reforzando tu carácter y llegará un momento en el que todo encajará. Un día te despertarás y notarás que ya no duele tanto, que ya no necesitas tanto, que ya no te afecta quién se fue ni quién te falló. Te habrás vuelto más fuerte, más estable, más claro, porque todo ese silencio, toda esa soledad te estaba enseñando lo que ninguna compañía podría haberte mostrado, que la paz no se encuentra en los demás, sino en ti, y cuando logres esa paz, el mundo entero cambiará la forma en que te trata, porque la vida siempre se inclina ante el hombre que aprendió a sostenerse solo. Cuando aprendes a estar solo y sigues avanzando, sin importar lo que digan o lo que falte, te conviertes en algo que muy pocos logran ser, imparable. Porque el hombre que ya no depende de nadie para moverse se vuelve libre. Y la libertad no siempre se siente cómoda, pero es la base de toda grandeza. Ser libre no significa no necesitar a nadie jamás. Significa que tu paz no depende de la presencia de nadie, que tu propósito sigue intacto incluso cuando las personas cambian, cuando las promesas se rompen o cuando los planes se caen. Has aprendido a sostenerte con tus propias manos y eso te da una seguridad que el mundo no puede darte ni quitarte. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Lo que antes te hacía dudar, ahora te impulsa. Empiezas a caminar con otra energía, con otro tipo de calma, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Ya no buscas convencer a nadie de tu valor porque lo conoces. Ya no te desgastas tratando de agradar porque entendiste que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos. El silencio que antes te asustaba, ahora se siente como hogar. Es el espacio donde piensas, creas y te reconectas contigo mismo. Y cuando llegas a ese punto la vida cambia, porque lo que antes te desordenaba ya no te toca, lo que antes te detenía ya no te frena. Has aprendido a moverte desde la estabilidad, no desde la necesidad. Y algo curioso sucede entonces cuando ya no necesitas a nadie para avanzar, empiezan a llegar personas que quieren caminar contigo, no porque te compadezcan, sino porque te respetan, porque la fuerza atrae respeto y la independencia atrae admiración. Pero esta vez no los necesitas, los eliges. Ya no buscas compañía por miedo al vacío, sino porque compartes propósito, visión y energía. Has pasado de pedir ayuda a inspirar a otros, de esperar guía a convertirte en guía. Eso es salir adelante, no solo sobrevivir a la soledad, sino transformarla en poder. Cada paso que diste solo te preparó para esto. Cada noche que soportaste sin rendirte, te dio la fortaleza que hoy te sostiene. Y aunque nadie lo haya visto, aunque nadie te lo haya agradecido, tú lo sabes. Sabes lo que te costó mantenerte firme cuando todo parecía derrumbarse. Sabes las veces que lloraste sin contarlo, los días en los que te forzaste a seguir sin motivación, y ahora entiendes que no fue en vano. Todo ese esfuerzo silencioso fue el precio de tu libertad, la construcción de una mente fuerte, estable, invencible, así que no mires atrás buscando comprensión. No todos entenderán el proceso que te trajo hasta aquí. Algunos te juzgarán, otros te envidiarán, pero no importa porque tú sabes lo que te tomó llegar. Y mientras ellos hablan, tú seguirás avanzando con la cabeza en alto, sin resentimiento, sin necesidad de aprobación, porque el que aprendió a caminar solo ya no teme a quedarse sin compañía. Y eso lo hace más fuerte que cualquier obstáculo, más grande que cualquier derrota, más sabio que cualquier dolor. Y entonces llega el día en que todo tiene sentido. Miras atrás y te das cuenta de que las noches más oscuras fueron las que más te moldearon, que los días en que sentiste que no podías más fueron los que más te fortalecieron, que la soledad que tanto te pesaba en realidad fue el fuego que te forjó. Porque solo cuando estás completamente solo, aprendes lo que realmente significa tener fe, no en los demás, sino en ti mismo. Descubres que no necesitas que alguien te levante porque ya aprendiste a hacerlo.
Que no necesitas que alguien te motive porque la disciplina se volvió parte de ti. Que no necesitas que alguien te entienda porque ya te entiendes lo suficiente como para no traicionarte nunca más. Cuando logras eso, cuando te sostienes sin depender de nadie, alcanzas un tipo de poder que pocos conocen, la paz. No la paz de los días tranquilos, sino la paz de quien puede mantenerse firme en medio del caos. Esa paz no se compra, se gana. Se gana con esfuerzo, con lágrimas, con noches de duda y días de silencio. Se gana cuando sigues adelante, incluso cuando el miedo te paraliza, cuando te levantas, aunque no tengas fuerzas, cuando eliges fe en lugar de desesperación. Esa paz es el premio que la vida entrega a los hombres que no se rinden, que no buscan consuelo fácil, que caminan con la mirada en alto, aun cuando no tienen a nadie aplaudiéndolos. Y un día, sin que lo notes, todo empieza a cambiar. Las cosas que antes te dolían ya no te afectan, las personas que antes te frenaban ya no te detienen. Empiezas a atraer oportunidades, relaciones y momentos que antes parecían imposibles, porque ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Ya no buscas llenar vacíos porque los llenaste con propósito. Ya no necesitas validación porque tu valor ya no depende de nadie. Eres tú completo, estable, sereno. Has aprendido que la vida no se trata de quién te acompaña, sino de quién eres cuando estás solo. Y lo más poderoso es esto. Cuando te conviertes en alguien capaz de avanzar sin compañía, también te vuelves alguien capaz de guiar a otros. Tu historia se transforma en ejemplo, tu dolor en inspiración, tu silencio en enseñanza. Los demás verán en ti algo distinto, no por lo que tienes, sino por la paz con la que caminas. Porque quien ha estado solo y ha sobrevivido a su propia mente, ya no teme a nada, ni al rechazo, ni al fracaso, ni a la pérdida, porque entiende que mientras tenga su voluntad, su mente y su propósito, siempre podrá reconstruirse. Así que si alguna vez sientes que estás solo, recuérdalo. No estás cayendo. Estás creciendo. No estás siendo olvidado. Estás siendo moldeado. No estás al final. Estás justo en el punto donde los hombres fuertes se forman. Este es tu momento. No esperes más señales. No busques más compañía. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti y cuando lo entiendas, cuando lo sientas de verdad, la soledad dejará de doler. Porque habrás descubierto lo que muy pocos descubren en vida. Que el mayor poder del ser humano no es tener a alguien a su lado, sino tenerse a sí mismo.